Que no tengo voz, como siempre. Buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto veros, a muchos de nuevo. Después de 2 largos años, qué gusto veros. A los que no conozco, pues bienvenidos. Bienvenidos al aula, a la 7ª edición ya, del aula abierta de historia local del Universidad Popular de Alicante. Señor concejal de Educación, gracias por estar con nosotros, Diego, y vamos a empezar. Os hemos repartido unos condiciones aquí de dentro del aula. En principio el aula se va a desarrollar de momento aquí a partir del día 18 con la completamente ocupada ya, fuera de restricciones, es decir, que cabremos unos 75, 80 personas, es la capacidad del aula. Quiero agradecer infinitamente a Eva Perona. Eva Perona es la coordinadora de recursos humanos de la Rey Juan Carlos, aquí de Aranjuez, que es la que nos ha facilitado el que podamos empezar en este aula, en este local, el aula de historia. Se ha complicado, pues no es la pandemia, es la Filomena, pero se nos ha complicado el tema de espacios y bueno, por lo menos arrancamos estas sesiones aquí hasta diciembre y a ver si conseguimos tener un espacio mejor. Y no quiero decir nada, aquí lo tenéis. Yo creo que tenía previsto un currículum, una historia, pero vamos, esto es horas. Esther, la profe. Y por ahí le sopla, no, Jesús Arzuaga. Yo creo que está todo dicho. Yo a Esther no la voy a presentar. Me pasó un bonito currículum, todo lo que tú quieras, pero yo creo, Esther, que dándolo, a siempre lo que tengo que decir. A disfrutar de ti. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, evidentemente, por este ciclo y por haber contado conmigo, a Luis por la coordinación, a la universidad por ceder el sitio y sobre todo a vosotros. Estoy súper contenta por muchas cosas hoy. En primer lugar, porque hacía mucho que no venía aquí a Aranjuez, a la universidad, y me hace muchísima ilusión volver a un aula de esta casa. En segundo lugar, porque veo que a la mayoría de vosotros os conozco, que habéis sido alumnos míos y os tengo todos en mi corazón y me da una alegría enorme veros y reencontraros y después de esta situación veros que estáis fenomenales. Después porque es la primera conferencia... Mileno. Le voy a pedir a Esther, con permiso, dado que la ventana está abierta y la puerta está abierta, nos quedamos con mascarilla nosotros y que Esther se la quite, por lo menos habla mejor, ¿vale? No te molestes, Esther. Se quita la mascarilla a lo mejor. Sí, a vosotros. Quiero pelar. Está sin mentir. Gracias a vosotros. Ya está. Intentaré estarme quieta allí para no moverme. Ya sabéis que soy culo inquieto. Me hace ilusión lo que decía porque es la primera conferencia que doy de todo este tiempo de pandemia que no es online. Estoy harta de estar hablando con el ordenador de casa y ver la cara a la gente a la que hablo me encanta. Y también porque es la primera vez que voy a hablar de los restos que están apareciendo en la Plaza de España, que llevo ya 2 años y medio excavando. Luis me pidió que hablara de Godoy, y yo sé que son las jornadas de Aranjuez, pero como ya sabéis lo rebeldona que soy, y me cuesta eso la cabeza muchas veces, pues lo he llevado un poquito a mi terreno. En realidad Godoy va a ser un pretexto para contaros todo lo que está saliendo en la excavación, porque sí que es cierto y es muy importante que todo lo que estamos sacando aquí
es todo el entorno del centro neurálgico de lo que era la corte en la época de Godoy, efectivamente. Entonces, es cierto que no está desvinculado, es cierto que quizá los restos estrella dentro de todo lo que estamos sacando es el Palacio de Godoy, y me apetece mucho explicaroslo. Pero para explicároslo, quiero empezar por deciros una cosa. Esta mañana me llamaron de Radio Aranjuez y me preguntaban: pero lo que usted está hablando de Madrid, ¿qué relación tiene con Aranjuez? Pues la verdad que toda, porque todo lo que ocurría en Madrid en esa época ocurría en Aranjuez. Aranjuez era como una especie de sucursal de la corte, en la que pasaban, depende qué monarca, más tiempo aquí que en Madrid. Con lo cual, todo lo que sucedía en la corte de Madrid era lo mismo que sucedía aquí, y todo se entremezcla, y unos acontecimientos históricos suceden en estos recintos y otros aquí. Así que en el fondo para mí es todo lo mismo. Da igual un sitio que otro, que todo es la. Bueno, esto primero que os pongo es una recreación, como veis, de cómo va a quedar ahora cuando acaben las obras. Se supone que a partir de diciembre estará ya más o menos funcional. Hay algunas modificaciones en este proyecto que no recoge perfectamente aquí, precisamente porque los restos que han aparecido se conservan y se van a hacer visitables. Entonces ha habido que modificar algo el proyecto. Pero la idea, creo que os situáis, yo estaría, esto es la Plaza de España, eso es la calle Bailén, hacia el Palacio, y hacia acá es Ferraz. Quiero que os situéis siempre con todo lo que os voy contando, y si alguno no se sitúa ya sabéis, pero de la mano me lo decís y os lo voy explicando. La idea que tiene este proyecto, que a mí me gusta, es que va a ser todo verde y peatonal, que se va a unir con los jardines de Sabatini. Es más, la Casa Real va a ceder la parte privada de los jardines del Campo del Moro, con lo cual se va a poder andar todo peatonal hasta bajar al Parque Lineal del Manzanares, y va a ser una superficie verde y peatonal enorme. El proyecto es muy bonito. Y en función de todos los restos que nos han aparecido en estas obras, van a hacer un paseo arqueológico, que luego al final veremos un poco cómo es, porque la idea es que desde el Palacio Real hasta el Templo de Debod sea algo que se pueda ir recorriendo diferentes lugares y diferentes estructuras que son todas de carácter arqueológico, ¿vale? Entonces, bueno, esto un poco para que os situéis. Luis, perdona, lo que sí voy a necesitar es agua, porque ya me estoy secando la boca. Pero para toda esta construcción es muy importante la figura de Sabatini. Mirad, Madrid, siempre se habla del origen de Madrid. Madrid en realidad tiene tres orígenes, tiene tres momentos muy claros. Uno, en la fundación medieval, que siempre se dice que Madrid medieval era una fundación islámica. Mentira podrida. Sabéis que llevo toda la vida excavando en la Plaza de Oriente, en el Museo de Colecciones Reales en la Plaza de la Armería, ahora en Plaza de España, y en todas, como es el tímpero, la almendra de la ciudad de Madrid, van saliendo restos en todas medievales, del 16, del 18, con lo cual vamos reconstruyendo muchas cosas que se ignoraban. En realidad Madrid en época musulmana simplemente era un campamento militar. Y cuando en 1085 cae Toledo, los cristianos conquistan todo este territorio, y entonces es cuando se funda la ciudad de Madrid. De Toledo van los habitantes que forman lo que es la muralla de la Cava Baja, de la Cava Alta, toda esa muralla del recinto que sabemos siempre, ¿no? Y lo que era el recinto militar, el pequeñito recinto militar islámico, se conserva, y ahí se queda la judería. Como hay poca población, musulmanes y judíos se meten ahí. Y el resto se instala por el resto de la ciudad. Ese sería el primer momento de nacimiento de la ciudad. El momento de finales del 12, realmente principios del 13, cuando en la Edad Media, con Alfonso VI, se funda una ciudad de verdad, una ciudad cristiana, aunque tenga su judería y sus habitantes musulmanes, pero es una ciudad cristiana. Ese es el primer origen. Segundo origen, cuando en 1561 Felipe II decide que ya está bien de que la corte esté itinerante, donde va él, va a la corte, ahora en Valladolid, ahora en Salamanca, ahora en Toledo, ahora para arriba, ahora para abajo, entonces decide instalarse en un sitio, elige Madrid. Esto daría tema para otra conferencia, pero el por qué elige Madrid, pero bueno, elige Madrid. Y a partir de 1561
esta ciudad que era muy pequeñita y que no tenía gran importancia, tenía un alcázar musulmán que había crecido con los Trastámara, etc. Pero era pequeñito, se usaba de lugar de caza, de pabellón, bueno, aunque les gustaba mucho ir por allí, no era un alcázar grande. Entonces Felipe II hace de repente que un pueblecito se convierte en la capital, pensad, del imperio, porque ya estaba entonces toda América. Es decir, el imperio más grande, de repente todo el mundo, todos los nobles, la iglesia, todos tienen que conseguir una casa, conseguir un espacio en Madrid. Ahí se genera un crecimiento urbanístico brutal en muy pocos años, en el cual por eso era el aguabar, no había infraestructuras, era una ciudad asquerosa durante el siglo XVI y XVII, olía fatal, porque no había infraestructuras, creció de golpe muy deprisa, se especuló mucho. Bien, ese sería el segundo origen de Madrid, lo que es el nacimiento de verdad de una capital y de una ciudad grande del siglo XVI. Y el tercero, precisamente, es con el cambio de dinastías, entre que caen los Austrias y empiezan los Borbones. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar. Cuando empiezan los Borbones y empieza ese crecimiento que hay que hacer de la ciudad, el artífice verdaderamente es Sabatini, este arquitecto. Este arquitecto, que por cierto, estamos ahora de aniversario también, de conmemoración. Y estaréis viendo que hay muchas conferencias y muchas exposiciones sobre Sabatini. Sabatini era un siciliano que fue a estudiar arquitectura con Vanvitelli, que estaba trabajando en ese momento en San Pedro. Y esta me quieta, que es que se me cuesta mucho para no expandir míos más. Entonces, Sabatini se va a San Pedro, que estaba trabajando este arquitecto Vanvitelli en Roma, y allí es donde empieza a aprender. Es muy importante que empiece en Roma, porque en ese momento estaban teniendo gran importancia las excavaciones del foro, y ahí él aprende mucho de arquitectura clásica. Después, Carlos III, que al recordar entonces era rey de Sicilia, de las dos Sicilias, que eran de Sicilia, le llama para que vaya con Vanvitelli a trabajar en la Regia de Caserta, que es esta fotografía que estáis viendo, que es un palacio que se hizo construir Carlos III para residir allí como rey de dos Sicilias que era. Sabatini hizo en concreto estos jardines tan fastuosos que tiene este palacio que estáis viendo ahí. Fijaros el palacio al fondo, son unos jardines maravillosos, y toda una serie de infraestructuras con acueductos tipo romano, que de ahí viene lo que él había ido aprendiendo en Roma y lo que había ido aprendiendo de las excavaciones. Los Borbones, voy a ir así un poco saltando, ¿vale? Os he presentado ahora la figura de Sabatini. Simplemente no quiero contaros grandes historias de cada uno de ellos, ni mucho menos, pero simplemente recordaros cuándo empiezan los Borbones, cuando con Felipe V, bueno, después de Carlos II, que era el último Austria, muere sin descendencia, pues acaba viniendo Felipe V. Bien, Felipe V viene de Francia, viene de la corte de Francia, totalmente afrancesado, y la gente que trae, hablando francés, y se trae a todos los franceses del mundo aquí a la corte. Claro, el alcázar de los Austrias le resultaba un poco provinciano y pequeño, y sobre todo que representaba el poder de la casa de los Austrias. Él necesitaba implantar algo como Borbón que era, que tuviera otro empaque, que tuviera otra importancia. Entonces, qué casualidad que en 1734 se incendia el alcázar. Se incendia irrecuperablemente, no se puede recuperar nada. Bueno, siempre se pensaba que era fortuito, la verdad es que hay bastantes serias sospechas de que a lo mejor le ayudaron un poquito. Porque Felipe V, mientras tanto, ya estaba bastante instalado en el Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro le parecía algo mucho más noble, más aristocrático, donde tenía otra imagen, y el alcázar muy mal. Con lo cual, a partir del incendio, realmente se instala en el Buen Retiro. Y ojo, por ejemplo, Aranjuez sufre una gran ampliación que se encarga de hacer Felipe V,
veréis que el Palacio de Aranjuez siempre va a tener ampliaciones y se va a ir intentando hacer de él un palacio, porque tiene muchas más posibilidades, es como un palacio más parecido a Versalles. Felipe V tuvo un reinado bastante largo y en el 24 estaba el hombre cansado y entonces abdicó en su hijo, Luis I. Lo que pasa es que el muchachillo duró 8 meses de reinado. El 31 de agosto se murió y entonces el padre tuvo que volver a incorporarse. Siguió otros 4 años hasta 46, o sea, siguió bastantes años. Cuando murió Felipe V, heredó el trono entonces el siguiente en la lista de sucesión, ya que se habían ido muriendo otros 2 hermanos, hijos de la primera esposa, y es Fernando VI. Fernando VI, que sabéis que estaba un poquito para allá, es muy importante porque Fernando VI, en sus locuras, acordaros, era el que, por ejemplo, hacía cerrar en el palacio todas las ventanas y vivían de noche y por el día tenían que dormir. Hacía que la corte funcionara al revés, o dormía entre 2 sillas, él no utilizaba la cama. Estaba completamente el hombre enajenado. Y entonces su esposa mandó traer a Farinelli para que lo entretuviese y para que le encantase para dormir. Farinelli es un personaje que al final pasó la mayor parte de su vida residiendo en Madrid y aquí en Aranjuez, como todos sabéis, pasó muchísimo tiempo. Por eso os digo que no se puede separar una cosa. Y aparece el personaje que más me importa, que es Carlos III. Me importa Carlos III porque Carlos III, cuando llega al poder, que tiene que abandonar Nápoles y Sicilia, en este caso él se trae todos sus cortesanos y toda la gente que tenía en Italia, con lo cual pasamos de un reinado de afrancesados a un reinado de italianos. Carlos, mientras estaba en Sicilia, este es el gran mecenas de la arqueología, porque haciendo obras que él mandó hacer de carreteras, se descubrió Pompeya, Herculano y más yacimientos pequeños romanos. Y él es el que mandó que se empezaran las excavaciones y fomentó que se excavara la arqueología. Carlos III, entre otros, a Sabatini le puso también a dirigir excavaciones, cosa que odiaba, pero aprendió mucho, porque le puso porque venía de Roma, porque sabía ya un poco y le interesaba, la verdad, la arquitectura clásica. Y entonces cuando llegó a Madrid, entre todos estos cortesanos que trajo, sabéis que aquí en Aranjuez intentó hacer excavaciones y al jardinero que tenía en el palacio le puso a hacer excavaciones por el jardín, por todos los lados, pero claro, no había restos y le tenía enloquecido. Carlos III realmente en Madrid no podía vivir porque se había propuesto convertir a Madrid en una ciudad parecida a Versalles, parecida a París, una ciudad que fuera sobre todo el reflejo del absolutismo ilustrado. Entonces necesitaba no solamente que el Palacio Real, que habían estado construyendo sus antecesores, fuera un palacio importante, un palacio grandioso, sino que todo el entorno dejara de ser cochambroso, que de alguna manera era cochambroso y tan inexpugnable, porque Madrid era una ciudad muy difícil de habitar. Hablamos siempre de las 7 colinas de Roma, pero realmente Madrid eran, no sé, 20 y tantas, era todo montículos y barrancos, era muy desagradable. Entonces él se encargó de que todo el entorno del palacio se reformara en unas obras faraónicas. En esta fotografía de arriba tenéis el Alcázar de Madrid que se incendió en la fachada principal, que sabéis que estaba situado debajo del actual palacio. Era más pequeño, tenía 2 patios, bueno, tenía otra estructura, pero como veis era algo muchísimo más pequeño. Ya Felipe IV había empezado con la construcción del Palacio del Buen Retiro, como os decía antes, y aprovechando el incendio, evidentemente se instalaban en el Buen Retiro todos los monarcas cuando estaban en Madrid, primero porque estaba en obras el palacio, pero segundo porque
era otra cosa, tenía muchos más jardines, muchísimo, el Retiro ya sabéis que son parte de los jardines, la nueva promoción de atrás. Fijaros que de todo el Alcázar lo único que se conserva es este cuerpo, que lo acaba de hacerse con ello el Prado y lo está habilitando para incluirlo, y el casón del Buen Retiro, que estaría así, sería este cuerpo. Pues eso los jerónimos. Entonces era un complejo palaciego que permitía grandes fiestas. En los jardines y en los estanques, como en el del Retiro, también se hacían naumaquias, batallas, óperas. Marinelli cantaba en mitad del estanque del Retiro. Era otro mundo. Bien, cuando llega Carlos III, para realizar las obras del palacio, en un principio se había contado con un arquitecto, que era Yubara, pero al poco tiempo murió y entonces empezó Sacchetti. Bien, cuando llegó Carlos III y se trajo a Sabatini, lo metió a trabajar junto con Sacchetti. Estuvieron proyectando entre los dos. Sacchetti se dedicó más a lo que era el edificio del palacio, pero Sabatini es el que se encargó en reformar todo ese entorno. Carlos III no podía vivir en el palacio prácticamente nunca, de hecho es el rey que menos tiempo ha pasado en Madrid en toda la historia, porque esto era una locura de obras, con lo cual aquí pasaba mucho tiempo, pasaba tiempo en la granja, pasaba tiempo en otros palacios que, por cierto, estaban más acordes a ese aura que querían dar más importante, ¿no? Carlos III, por ejemplo, aquí en Aranjuez, sabéis que se encargó que se hicieran esos dos cuerpos, esos alas. O sea, lo que intentaba era que los palacios de los Borbones fueran siempre la representación de un poder absoluto, de un poder ilustrado y no carente de belleza, porque no solamente buscaban, como los Austrias, un espacio, digamos, más práctico. Los Austrias, por ejemplo, su preocupación con respecto al arte era hacerse con colecciones de pinturas, de esculturas. Sin embargo, los Borbones lo que querían eran esas grandes salas, como sabéis, de porcelanas, salas de espejos. Era otra imagen, era dar una imagen sobre todo. Mirar este grabado me gusta porque un poco, aunque es una vista de la ciudad que está hecha como desde la pradera de San Isidro, ¿no? En realidad, históricamente parece que es como el skyline de Madrid. Siempre todas las vistas y los grabados son desde aquí. Fijaros, este es el puente de Toledo. Fijaros, allí está el Alcázar, como todo son grandes barrancos y grandes montículos, pero por detrás era igual. Por ejemplo, la plaza de Ópera en realidad era todo un barranco muy profundo, por eso los restos del caño de Peral que han aparecido y que se conservan, se pueden visitar en parte en el metro, están tan profundos, porque era un barranco hacia abajo. La calle Arenal era todo el barranco del Arenal, con un río que atravesaba la plaza de Oriente. Este barranco que veis aquí, que sube desde el río hacia arriba, que fuerza hacia allá, eso es la cuesta de San Vicente. Era tremendo. Entonces Carlos III le dijo a Sabatini, esto está en los documentos de la reina, dice que la reina y él no pueden subir en la carroza como si fueran rampantes por esa entrada hacia el palacio. Entonces le encarga que haga más suave todos los accesos hacia el palacio, para que vayan, dice en el texto exactamente, con gravità, un término italiano de con elegancia, Bien, Carlos III es el gran propulsor de todas estas obras, pero Carlos IV es el que al final va a ir terminándolas. Y Carlos IV, cuando llega al poder, en principio intenta seguir un poco con la política y con la gente en su entorno que tiene su patria. En primer lugar, es un momento tremendo, porque es cuando en Francia, Luis XVI está empezando la Revolución Francesa, son los previos, la monarquía francesa, que son sus parientes, que son todos borbones.
Entonces la monarquía francesa está en peligro, y entonces intenta desde aquí ayudarle, y se lo dice a su marido Floridablanca. Floridablanca intenta ir a ayudarle a los 16 sin ninguna fortuna, y entonces ante el miedo lo que hace es aislar a España. Intenta aislar a España de cualquier contaminación revolucionaria, de que no se enteren de lo que está pasando, de la Ilustración. Entonces al final reactiva la Inquisición, como os pongo ahí, empieza a expulsar a todos los ilustrados. Hay un retroceso en ese sentido muy importante, cultural y social, ¿no? Y esto va generando un malestar entre la gente. Así que Floridablanca llega un momento en que Carlos IV se da cuenta que no le vale. Y coge otro valido, coge otro secretario, porque estos son los secretarios de Estado. Y Floridablanca es importante en lo que vamos a ver después del Palacio de Godoy, porque es para el primero que se construye este Palacio de los Secretarios. Pero no llega a vivir allí, porque dicen que él tiene su casa, que está en la calle Alcalá, que vive muy bien y que allí no va a estar. Pero Floridablanca vive un poco aislado. Llega el conde de Aranda a continuación. También era un personaje que había estado con su padre, con Carlos III. Había pasado por todo el motín de Esquilache con el que se había reforzado. Había expulsado a los jesuitas. Y esta fue su perdición, que durante un tiempo, bastante tiempo, había estado de embajador en París. Y durante el tiempo que estuvo de embajador en París, había cogido algunas afinidades, vamos a decir, hacia la liberalidad de pensamiento, de cultura, etcétera, que intentó instaurar. Pero eso no le gustó a Carlos IV, con lo cual empezó a caer un poco en no tener ese favoritismo del rey, ¿no? Y aquí estuvo solo unos meses de secretario de Estado, fue un paso muy rápido, porque aquí viene nuestro personaje, Godoy, que se la jugó completamente. Bueno, Godoy, que es un extremeño que nació en Badajoz, en esa casa. He puesto la foto porque es que este verano fui a Badajoz y justamente estaba hospedada enfrente de la casa de Godoy, y digo, tengo que poner la foto esta como sea. Así que no hay otra cosa, esta es la casa donde vivía la familia de Godoy. Godoy, que era de una familia, vamos a decir, de hidalguía, ¿no? No llegaba a ser de nobleza, pero una familia bien. A los 17 años lo mandó su padre a Madrid, junto con su hermano mayor, para que pertenecieran a la Guardia de Corps de Carlos III. Esto es importante, porque con Carlos III empieza en esa apariencia, en ese aparentar ese poder absoluto y en ese rodearse en torno del palacio de todo ese esplendor del poder absoluto, pues hacen algo que, fijaros, acordaros cuando yo daba clase y os hablaba de los romanos, ¿os acordáis? Cómo César crea una guardia pretoriana, una guardia personal, que no solamente es que le protege su vida a todos los emperadores, que luego continúan con la guardia pretoriana, sino que donde va con su guardia, y eso es una imagen de fuerza y de poder y de que tiene su propio ejército. Bien, pues con Carlos III se genera algo parecido. Copia una especie de, por eso se llama Guardia de Corps, porque es una copia de algo que tienen en la monarquía francesa, y crean en España dos guardias personales para el rey y para la reina, que es la Guardia de Corps y la Guardia Valor. Son una serie de militares, evidentemente aristocráticos todos, y que en vez de instalarlos en un cuartel, en un sitio aparte, que sería lo normal, donde pudieran tener una fácil acción si tuvieran que salir a algún sitio, no, los coloca al lado del palacio, los coloca dentro del entorno del palacio, para que todo el mundo vea que está ahí su guardia personal, para que se vea su fuerza, su poder, y que están bien protegidos y bien respaldados. Es como un síntoma de importancia, ¿no? ¿Y dónde los instala? Pues mirad, en ese grabado antiguo, lo que está marcado en rosa, a ver si os situáis, esto de aquí es el campo del Moro.
Lo de allí es la Plaza de Armas. Luego os voy a poner algo en claro para que os situéis. Lo que está enmarcado en rosa, que es parte de lo que saqué las excavaciones de la Almería, forma parte de la muralla. Y esto que estáis viendo aquí, estos edificios, son todos estos edificios de la Guardia Valona y de la Guardia de Corps que excavé cuando hicimos el Museo de Colecciones Reales. Y son los edificios donde vivía, por ejemplo, Godoy, donde vino a aprender. Era para formación de estos aristócratas, los cuales se estaban formando para cargos de poder y se estaban formando y estaban a la vez dando esa imagen y esa protección áulica en torno a los monarcas. En el caso de esta criatura, con 17 años que vino, es que a los 24 fue catapultado al poder y consiguió que el conde de Aranda desapareciera como secretario y con 24 años se hizo secretario de Estado. ¿Por qué tuvo este ascenso tan rapidísimo? Bueno, ya entonces, en su época, en el Sálvame Deluxe de la época, lo que se hablaba es que Margarita de Parma y él estaban todo el día. A día de hoy, la verdad es que no parece tan claro. No parece tan claro. Entre otras cosas, Margarita de Parma, fijaros que he sido muy buena porque sabéis que todos los retratos de Goya salen feísimas siempre. Pero he buscado uno de ella de jovencita para que se la vea guapa, porque es que si no uno no se imagina por qué Godoy podría haber tenido un affair con esa señora. Y así ya viéndola parece más creíble, ¿verdad? También un abrazo por la que se pensaba que estaba con Margarita de Parma, que es porque se encontraron unos pasadizos que daban desde el Palacio de Godoy y hasta el Palacio de los Monarcas. Y se cree que los utilizaba para ir a ver a la reina. Pero ahí, yo que lo he excavado todo eso, ya te digo que no estaban esos pasadizos. Lo siento, pero no estaba. Lo acabo de excavar y no hay. Bueno, la realidad es que Margarita tuvo 13 partos y 7 abortos, con lo cual la mitad de su vida estaba o embarazada o recuperándose. No parece la amante ideal, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que podía pasar un fenómeno, yo creo, esta es mi opinión particular. Yo creo que había un fenómeno parecido a lo de Rasputín con el zar Nicolás II y la zarina Alejandra, ¿os acordáis? Que en realidad también en la corte de Rusia se decía que Rasputín tenía un affair con la zarina y realmente lo que tenían era obnubilación. Margarita de Parma estaba, lo que dijera este muchacho, que era guapo, eso sí, y lo que dijera él iba a misa y consiguió, del mismo modo que ocurrió con la zarina Alejandra y con el zar Nicolás, convencer al marido, y entonces estaban los dos fascinados con Godoy, y Godoy, pobre, luego ha tenido muy mala prensa, pero en realidad no era tan malo como se le pinta. Bien, yo no me voy a centrar en nada de eso de temas históricos, que sabéis que no es el motivo. Yo lo que os quiero contar es todo lo que he ido encontrando relativo a esto. Esto que estamos viendo aquí es un plano que existe, de los pocos que existen en el palacio, de cómo eran estos pabellones de oficiales. Este es el pabellón donde vivía Godoy y donde vivían todos estos aristócratas que formaban parte de la Guardia Valona y de la Guardia de Corps. Son una serie de edificios, acordaros que desde donde estaba arriba la muralla hasta los jardines del Campo del Moro abajo hacia el río, ahora mismo, bueno, ahora se ha hecho el Museo de Colecciones, pero eso era, el Campo del Moro era algo en pendiente, pero originariamente era un cortado abrupto, por eso la muralla medieval estaba arriba, en el borde del cortado, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que fueron haciendo? Pues con Carlos III, Sabatini, lo que fueron haciendo fueron obras de, vamos a decir, como terrazas, diferentes aterrazamientos con grandes muros de contención que iba sujetando las tierras, y estas terrazas mediante rampas se iban comunicando. Y fijaros que el palacio todavía hacia el Campo del Moro tiene algunas rampas, ¿os fijáis? Si estáis en los jardines y miráis al palacio veis que tienen una serie también de terrazas y de rampas. Pues algo parecido es lo que existía, digamos, en la zona de la Catedral de la Almudena, más para el lado sur de lo que sería, ¿no?
Y esa zona, en esas terrazas, aunque aquí está en planta, son diferentes edificios y diferentes... Esto es solamente una parte, hay mucho más que escalonadamente es donde estaba toda la guardia. ¿Qué ocurre? Que la entrada a Madrid, como hemos visto desde la carretera de Extremadura, desde la pradera de San Isidro, que era donde salían todos los madrileños a todas las fiestas, pues desde ahí lo primero que veías era el palacio, pero por debajo todos los pabellones de la Guardia Valona y de la Guardia de Bosch. Perdona, es que tengo muy pocas fotos de todas mis excavaciones aéreas, porque todo lo que es el entorno del Palacio Real actualmente es imposible hacer fotos aéreas ni drones porque está prohibido. Entonces cada vez que hay que hacer una foto cuesta meses que te lo acepten, y cuando yo quiero hacerla luego ya se me ha acabado la excavación o ya no tengo lo que tenía. Entonces todo esto es parte de la excavación. Bueno, en un principio esta es la parte, digamos, medieval, pero todo lo que estoy hablando de los cuarteles sería todo lo que estaría por aquí abajo. Pero bueno, sirve un poco para que veáis estos aterrazamientos sobre los que estaban todos estos cuarteles. Mirad, para que sigáis un poco el hilo, esta es la muralla medieval. Una torre va por ahí, doblaba por ahí, y por aquí todavía no había salido, pero por aquí viene, ¿vale? Es el recinto que tiene por aquí. Entonces, si esto era el cortado, a partir de ahí, todos son escalonamientos y aterrazamientos donde Sabatini creó ahí un paisaje. Mirad, estos, en este grabado de Brambilla, que es un pintor malísimo, pero que les encantaba en la corte y le tienen muchos cuadros de él. Aquí, este por ejemplo es el pabellón que os acababa de enseñar en el plano, para que os hagáis una idea. Llega a ver otros en esa terraza superior, otros para abajo. ¿Veis allí cómo está la muralla y por encima otros edificios, ¿no? Bueno, dentro de estos edificios donde estuvo viviendo Sabatini cuando formaba parte de la Guardia de Corps, os he puesto, hay muchísimas piezas y muchísimo material, os he puesto estos dos que me parecen muy simpáticos. Uno que es de mostaza maíz, la mostaza maíz, que es la misma que sigue existiendo actualmente. Mostaza. Sí, dice vinagrero del rey, de su majestad el rey de Inglaterra y de los emperadores de Austria y de Rusia. O sea, era la gran muestra, pero sigue, es curioso, ¿no? Sigue existiendo. Y luego, por ejemplo, pues esta otra pieza que apareció, que es un premio de hípica, de alguno de los oficiales que estaban allí. A lo mejor era de Godoy. Esto es un detalle del grabado, de la pintura que os he puesto antes para que veáis qué malo es Brambilla. Fijaros esos contrafuertes del edificio que están como volando, ¿no veis? Que no asientan. Lo ha hecho para que se vea este portillo de la muralla, que se conserve. Cuando se abra el museo lo podréis visitar y veréis el portillo. Pero mirad, esto durante las excavaciones, ¿veis? Ese es el edificio con esos contrafuertes que están empezando a salir, que son estos mismos. ¿Veis cómo van saliendo? Son grandísimos contrafuertes. Llegan a tener una altura de, si no recuerdo mal, eran como 15 metros de altura, porque son grandes cortados. Y todos estos aterrazamientos, todos estos crecimientos, todas estas edificaciones que tenían que ver con el palacio, esto que asoma ahí, ¿veis la muralla por donde asoma ahí detrás? Sí. Vale. Todas estas edificaciones formaban parte de ese ambiente. Hay que imaginarse cómo era todo el entorno, ¿vale? Estamos viendo esta parte que está dedicada dentro del entorno del palacio a todo lo militar, que les dan imágenes. Estos son los restos de las estructuras en parte que yo iba sacando. Nunca he podido excavarlo todo a la vez, porque con las obras tienes que excavar una parte, luego lo tapas, luego ponen las máquinas ahí, luego haces otro trozo, entonces luego los planos y todo lo acabas contando, pero durante la excavación va a trozos, entonces no puedo enseñar una panorámica de todo para que os hagáis una idea. Bueno, no me voy a meter más con Godoy, ya sé que tendría que contaros mucho de todo esto, pero no me va a dar tiempo. Mirad, ahora vamos al otro lado, a la cuesta de San Vicente. ¿Os acordáis que os he enseñado en el grabado que era un barrancazo tremendo, que era donde decía Carlos III que los caballos subían así? ¿Qué es lo que hace? Esto es una sección, porque también estuve excavando cuando se hizo el paso este de la cuesta de San Vicente, abajo. También lo estuve excavando. Como veis, tengo el palacio rodeado desde el año 92. Entonces, esto es una sección de la cuesta de San Vicente. Este lado de aquí
sería la acera donde está la estación del norte, la estación de Príncipe Pío, a lo largo de toda la calle hasta llegar a Plaza de España. ¿Qué es lo que hizo? Construyó un muro así, un macizo, un cimentazo tremendo de más, el cimiento en sí tiene como 15 metros de altura. Y en el otro lado hizo otro muro, este está debajo de la acera actual de los jardines del Campo del Moro cuando está subiendo. La valla que hay ahora mismo de los jardines está un poquito más para atrás, digamos que lo metieron más para adentro porque hicieron más grande esa calle, pero en principio estaba donde está la acera, el bordillo de la acera, para que os hagáis una idea. Y ahí hizo otro cimiento igual de grande, solo que en este caso estaba hecho con arcos descomunales. Todo esto es obra de Sabatini. Entonces, rellenó entre esos dos muros, en toda la puesta de San Vicente, rellenó todos esos 13, 15, 20 metros, desde la misma puerta donde está la glorieta de San Vicente, eso está sobrelevado todo eso. Por eso, si os fijáis, la estación de Príncipe Pío está ahí abajo. Los jardines del Campo del Moro están ahí abajo. El río, que tiene esa ermita tan bonita de Virgen del Puerto, está también abajo. Porque todo el paseo, todo eso está sobrelevado un mínimo de 13 metros. ¿Cómo hizo para rellenar toda la puesta de San Vicente hasta la Plaza de España? Porque hizo lo mismo en Bailén, hizo lo mismo en Ferraz. ¿Cómo sobrelevó todo eso? Pues la manzana que está entre el Paseo de la Florida, la estación del norte, la puesta de San Vicente y Plaza de España, lo que es Ferraz, hasta el templo de Devoto incluido, todo eso era una montaña alta, que era la montaña del Príncipe Pío. Y lo que hace es desmocharla y a base de carretas fue rellenando todas esas calles para subirlas y para hacerlas suaves. O sea que lo que estamos viendo ahora, que está en pendiente, es efectivamente una nada al lado de cómo eso era el barrancazo que era originariamente. Bajaba por ahí, toda la costa de San Vicente era el arroyo de Leganitos, que no creáis que era un arroyito, era un señor arroyo con sus puentes, etcétera. O sea, era un lugar muy abrupto, muy escarpado. Ese sería lo que llaman ahí el Camino del Río, es la costa de San Vicente. Mirad, este es el Alcázar de Oriente, esta es la Plaza de Oriente, aquí sería la Plaza de Oriente, ¿vale? Pero, aunque esto es tan plano, era un plano, y esta gente no usaba la perspectiva, en condiciones, el barranco de la calle Arenal tendría por aquí. Esto es el Teatro Real, mi mano es el Teatro Real. Este es el convento de la Encarnación. Y entre este lado del convento de la Encarnación y este lado de la Casa del Tesoro, aquí está ahora mismo la estatua de Felipe IV, perdón, aquí. La estatua a caballo que está en mitad de la plaza. Pues todos estos huertos, que se llamaban los huertos de la Priora, por el convento, estaban hundidos también 17 metros. Ahora lo vemos relleno, eso fue Isabel II la que lo rellenó todo y lo aplanó. Pero eso era otro barranco bonito. Y este era un pasadizo, ya desde los Austrias se había construido para pasar desde el Alcázar hasta la Encarnación sin tener que atravesar este barranco. Vale, ahora fijaros, esto es la calle de Bailén. La Plaza de España es allí donde se junta con el Camino del Río. Esos huertos que veis ahí, eso era un convento que se llamaba de Doña María de Aragón, esos huertos, eso ahora mismo es el Senado. ¿Os vais situando un poco? Fijaros cómo el escarpe baja a base de aterrazamientos también, porque los jardines del Campo del Moro, todo eso, todo eran unos grandísimos barrancos. Yo lo que quería transmitiros hoy era que entendáis cómo era Madrid de abrupto y de desagradable, si me lo permitís, pero cómo a través de Sabatini y a través de las reformas que hacen Carlos III, el que más, y también Carlos IV, que siempre acaba todas las reformas, cómo realmente todo este entorno se convierte en lo que vemos ahora, algo muy diferente. Y las excavaciones que estoy haciendo, lo que me está haciendo es recuperar todo ese Madrid, todas esas cosas abruptas. Por ejemplo, delante del Senado aparece un horno del siglo XV, que está a una profundidad tremenda. Bueno, vamos a ir viendo un poco ahora lo que está saliendo.
Mirad, esta es una maqueta del siglo XIX, a principios, creo que recordar que era 1830, que hace fil de palacio. Bueno, pues en esta ya los franceses, cuando estuvo Napoleón, estuvo José Bonaparte, había hecho derribar toda la Casa del Tesoro, y Isabel II hizo rellenar todos esos barrancos del Arenal que os digo en la Plaza de Oriente. Esto es la Plaza de Oriente. De momento era un solar, que habían rellenado todo. Y entonces, aquí veis que eran las zonas de aterrazamientos donde estaban todos los cuarteles, y ahora vamos a ver qué hace Sabatini en toda esta zona. De momento lo que estamos viendo son unas construcciones enormes. ¿Qué es esto? Las caballerizas reales. Esto es lo que hemos excavado ahora en la calle de Bailén. El Palacio Real estaría aquí. Ahí enfrente está el Senado. Estos son los jardines de Sabatini. Y la Plaza de España está para acá. ¿Os situáis? Bien, los restos que han aparecido son de diferentes épocas y de diferentes cosas. Importante, que una pequeña parte se va a ver, no se va a visitar, pero se va a dejar visible desde aquí. Si os fijáis en este muro, aparecen una serie de picos y unos contrafuertes. ¿Por qué? Porque esto es anterior a Sabatini, esto es con Gómez de Mora a principios del siglo XVII. Construye un gran muro de contención con esos contrafuertes sujetando esas terrazas que habíamos visto que había de terreno natural. Bien, cuando llega Sabatini y se encuentra con este muro, con esos contrafuertes, los reutiliza, le vienen fenomenal. Entonces lo que hace es que los refuerza, los forra por dentro y a continuación sigue haciendo una gran cimentación porque la calle de Bailén también la sobreleva 8 metros. Entonces, ese muro lo conserva. Bien, pero previamente estos contrafuertes, y esto sabéis que hay aquí un muro que aparece enfrente, ese muro que aparece enfrente es el de la tapia de los huertos de las monjas de la Encarnación. De los huertos eran muchísimo más grandes. Y fijaros que es que la calle de Bailén, en ese momento, con Sabatini, esa es la anchura que tiene nada más. Fijaros que eso es el Palacio de Godoy. ¿Os dais cuenta? La calle de Bailén era muy estrechita, mucho más estrechita de lo que es ahora. Entonces, ¿qué hizo Gómez de Mora? Entre este muro de contención con los contrafuertes y la tapia de las monjas, lo aprovecha para hacer un picadero. Que si os fijáis en la fotografía anterior, en esta no se ve. En esta, ahí está el picadero, ¿lo veis? Pues está en una terraza y estos son los huertos de las monjas, que os decía, ¿verdad? Todo esto ha ido apareciendo, lo de las monjas. Esto es la excavación, han ido apareciendo el huerto de las monjas, hemos podido coger muestras, todavía no tengo los resultados, para ver las semillas y los pólenes de lo que había en el huerto, para poder saber lo que se cultivaba, lo que había, y eso también nos indica el clima que había. Este picadero lo construyen porque estas eran las caballerizas que había hecho Felipe II y que estaban situadas, esto es la catedral, perdón, esta es la catedral de la Almudena y esta es la valla del palacio. En esta zona de la excavación, ahí cerrando la plaza del palacio, estaba esta edificación que veis abajo, que eran las caballerizas antiguas, las de Felipe II, aquí. Y estas son las que os he enseñado que hace Gómez de Mora, estas que hemos visto, ¿vale? Vale, pues este picadero lo hemos encontrado. Estos son los muros con los contrafuertes, veis que esto es el jardín del campo de Sabatini, perdón. Y este muro con los grandes contrafuertes está aquí, esta es la tapia de las monjas y esta era la anchura de la calle de Bailén. Aquí os lo ponía para que lo vierais. Mirad, esta fotografía es de principios del siglo XX o de finales del XIX y entonces esto es el palacio. Toda esta manzana es lo que actualmente es el Senado. Esto estamos en la Plaza de España. Este edificio es el que está en la esquina tan bonita que es de Minas, exacto. Este es el edificio de Minas. Y esto que hay aquí son las caballerizas que construye Sabatini. Todo el edificio de caballerizas. Este edificio de caballerizas, enorme, se mantuvo hasta el año 31 de la República, que eliminan
el edificio de las caballerizas, y al tirar las caballerizas, el solar que queda son los actuales jardines de Sabatini. O sea, que imaginaros todo lo que queda. Y luego, por otro lado, esta otra manzana, que es donde está ahora el Senado, claro, todos estos edificios tienen que cortarlos en el año 31 para hacer la calle tan ancha como es ahora. Ese es el motivo. Mirad, en esta fotografía de antes del 31, aquí se ve el palacio, ¿veis todos los jardines de Sabatini? Esto eran todas las edificios que construyó Sabatini. Y este edificio que veis aquí, que esto es la manzana del Senado, este edificio que está aquí en la esquina es el Palacio de Godoy, ¿vale? Y esto es lo que estamos excavando. Este es un grabado en el cual se ven aquí los jardines. Este es el Palacio de Godoy, pero era el Palacio de los Secretarios, que os expliqué antes, que lo construyeron para Florida Blanca, que dijo que ahí no vivía, que se iba a su casa. El otro no le dio tiempo, Antonio de Aranda, pero Sabatini, que tenía esta casa que había comprado, que es el edificio que está en Cibeles, que ahora es del Ejército, esa era su casa en Madrid. Pero allí realmente hizo una reforma tremenda, hizo un palacio maravilloso, pero no vivía nunca, porque era un obseso del trabajo. Y entonces se pasaba la vida en el Palacio de Godoy, que estoy excavando, que está enfrente del palacio, porque ese palacio, aparte de ser la residencia del secretario, en concreto de Godoy, que es el que vivía ahí perennemente, todos los edificios que llegan, incluyendo el Senado, etcétera, eran los ministerios. Ahí estaban varios ministerios. Por ejemplo, por eso se llama Plaza de la Marina, porque entre otras cosas estaba el Ministerio de la Marina. Bien, Godoy era un enfermo del trabajo y entonces apenas dormía. Y por la noche él pululaba porque su palacio estaba unido al resto de ministerios. Entonces él por la noche tenía a la gente trabajando, se iba a los despachos, iba al ministerio, volvía, se acostaba un rato, volvía para allá, volvía para acá. Entonces él no quería irse a vivir a su casa, que prácticamente no debía de pernoctar casi nunca, que era esta, porque él vivía efectivamente en este edificio. Este es el edificio del Palacio de Godoy que os estoy hablando. Pero esto es como lo vemos ahora. En esta planta, ¿veis esta línea que está aquí? Este es el corte que hacen en el año 30, es de la calle de Baile. Este es el corte que en el año 31 hacen del edificio, lo cortan. Esto es todo lo que yo me he encontrado ahora, que había quedado en el suelo, y se había quedado como una casa de muñecas, claro. Y este muro lo tienen que hacer en el año 31, imitando el resto del edificio. O sea, que este cierre no es originario, sino que es del 31. Y toda la parte del edificio que está delante, que es todo esto, es lo que yo me he encontrado en las excavaciones. Esto es durante los trabajos de excavación. ¿Por qué se ha conservado bastante bien? Bueno, cuando levantamos el asfalto que había, después de, ¿os acordáis que había como un paso elevado? Al desmontar todo eso, lo primero que apareció fue en la carretera de la calle de Bailén, de la época de la República, de adoquinado con las vías de los tranvías. Y al levantar el adoquinado con las vías de los tranvías, inmediatamente empezaron a aflorar los restos de lo que era la planta baja, la planta de calle del Palacio de Godoy, con una puertecita que había ahí en la calle Bailén y el acceso. De esa planta de calle se conserva una altura más o menos por aquí, que es cuando cortaron. ¿Y qué hicieron en los suelos de esas estancias? Unos agujeros enormes, como estáis viendo ahí, y al romper esas bóvedas, abajo estaban los sótanos, rellenaron con los propios escombros del edificio y lo macizaron, por eso luego podíamos tener la carretera por encima. Y al haberlo macizado, ahí se conserva. Ha sido muy complicado excavar. Mirad que esa maquinina tan chiquitilla había que meterla con grúa para que fuera sacando tierra hasta que se podía meter gente y así fue apareciendo. ¿Veis aquí cómo van saliendo ya restos de los sótanos? Esto es visto desde ese edificio de los secretarios, desde arriba. ¿Veis la planta cómo se conserva? Las escaleras de bajada a los sótanos están perfectas y los sótanos, con los agujeros que hicieron en la República para macizarlo y rellenarlo con los escombros,
pero se conserva perfectamente. Esto es como está ahora. Ha quedado bastante bien y estamos ahora restaurándolo porque todo esto va a ser visitado. Ahora acaban de construir luego lo vamos a ver el proyecto, una cubierta, y todo esto aquí hay un centro de interpretación que se está haciendo el edificio y todo esto va a ser visitado. Entonces, quiero que pongáis atención a este redondo que está ahí, que lo tengo tapado. Eso es una incursión que se hizo en el palacio en el siglo XIX, que es para hacer una fábrica de gas, para que tuviera el Palacio de Godoy y todos sus ministerios. Esta es la parte, ¿veis? El arranque de la bóveda, desde dentro, falta toda la parte de arriba, pero es interesante porque es la segunda fábrica de gas que hubo en España. La primera, que es esta, la excavé en el Campo del Moro. Debajo de esos cuarteles que estábamos hablando, en el siglo XIX, los mandó construir Fernando VII, porque lo había visto en una exposición universal, se había quedado prendado y dijo que me monten a mí un gasómetro en el palacio para que cuando nazca mi primogénito se enciendan todas las luces del palacio y las calles aledañas con gas. Y a toda velocidad tuvieron que venir ingenieros franceses, ingleses, le estafaron, bueno, fue una debacle. Pero al final se construyó y efectivamente, lo que pasa es que era Isabel II. El día que nació Isabel II se encendió y se iluminó el palacio por primera vez en toda España, iluminación de gas que no era de velas. Y esta es la primera fábrica de gas que hubo en España, que la excavamos ahí, en el Campo del Moro, y la segunda es esa pequeñita que había en el palacio que os acabo de enseñar. Mirad, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, esta foto es de hace poco, vamos. Estamos restaurando para que todos los revocos se consoliden, se sujeten. Todo esto hay que fijarlo, porque y estas son las bóvedas que están medio en el aire, claro, hay que consolidarlo todo y estamos intentando recuperar lo que queda de pintura. Estos son, por traer una muestra de objetos así, lo que más aparece es cerámica, pero por ejemplo, mirad, esto, han aparecido hay en los sótanos muchísimos materiales de farmacia, de medicamentos, de inyecciones, de ampollas, de tubos de estos de, ¿cómo se llama? Matrices, ¿no? De laboratorio, debía de ser algo de farmacia militar, porque fijaros que en esta botellita, por ejemplo, que se conserva estupendamente, pone sanidad militar, laboratorio central. Estos son unos alicates, o este otro cartel, inscripción, no sé qué, depósito, era algo de naval. Bueno, entonces, en esta planta, situaros el palacio, la plaza de Oriente, como era en el 19, el edificio gigante que hemos visto que ocupaba las caballerizas de Sabatini, que ahora son los jardines. Este es el edificio del Palacio y del Senado, de Godoy, antes de que le cortaran este trozo. Y Sabatini, que había hecho esta subida de la cuesta de San Vicente y había sobrelevado todo Bailén, también hacia la calle de Ferraz hace lo mismo. Si os dais cuenta, en los planos se ven aquí como muros que están sujetando. Y entonces, en lo que es ahora la Plaza de España, crea, para salvar los desniveles que había, hace una plataforma enorme, que sería todo lo que veis aquí, toda esa por el Plazuela de San Marcial y el cuartel de San Marcial. Todo eso es una plataforma gigantesca que hace con los muros, con unos cimientos profundísimos, como una cuadrícula, una retícula para hacer un zócalo enorme, y sobre ese zócalo construye todo el cuartel de San Gil y la Palazuela de San Marcial que estaba delante. Cuando se tira esto a principios del 20, bueno, hay parte que a final del 19 y otra que a principios del 20, en toda la explanada que queda al tirar el cuartel de San Gil es ahora la Plaza de España. O sea, como veis, la mayor parte de las plazas que tenemos en Madrid son solares de construcciones antiguas. Entonces, yo lo que quiero es que os vayáis un poco imaginando cómo era el Madrid en esta época del 18, en esta época de Godoy, ¿no? Y fijaros que esto es lo que os decía de la montaña del Príncipe Pío, esto es la calle Ferraz. Quiero que pongáis atención lo que os he circuleado aquí,
que se ve como esto se llama Callejón de San Marcial. Es un callejoncito que bordeaba el cuartel, que llegaba a una rotondita y que iba por esta callecita por detrás, que esta es la calle de Ventura Rodríguez el día de hoy. Es decir, Ferraz ahora mismo viene por aquí así, siguiendo esta vaguada, ¿veis? ¿Lo situáis? Vale, pues quiero que pongáis atención a este triangulillo que he marcado y a este redondito donde, para hacer el quiebro hacia la calle de Ventura Rodríguez, que es ahora, hacen como una rotondita para que no sea un callejón tan anguloso. Esas dos cosas son importantes para que lo veáis. Mirad, este es el triangulito que os decía, que forma parte del cuartel. Esta es la calle Ferraz, ¿os situáis? Esto es la Plaza de España. Entonces, esto forma parte de toda esa gran explanada, de ese gran zócalo que os decía, que son muros que van construyendo como a base de como cuadrados enormes, estancias cuadradas, pero esto hemos bajado en la parte que está, digamos, debajo de lo que es el paso soterrado del cruce. Ahí hemos bajado 17 metros y sigue para abajo. Es decir, ahora cuando se abre el túnel nuevo y todo eso, cuando paséis, que sepáis que por debajo todos estos cimientos siguen. Ha habido que cortarlos para hacer el túnel nuevo, pero todo eso por debajo sigue, porque tiene una profundidad tremenda. Tenía que soportar muchísimo. Fijaros qué obras hacía Sabatini, cómo sobrelevaba calles, hacía aterrazamientos para poner edificios de cuarteles por un lado, por otro lado otro cuartel, por otro lado no sé qué. O sea, todo subía, desmontaba montañas. Así que cuando yo veo las obras ahora y me dicen, hay que picar esto, es que si no tengo máquina, ¿cómo traigo la tierra? Y mira, si hubiera pillado Sabatini. Este es un poco el plano de lo que os he enseñado, de esas estructuras. Esto es la calle de Ferraz. Esta es una maqueta de Gil de Palacio que hemos visto antes. Aquí en la maqueta veis perfectamente ese cuartel de San Gil. Esta es la calle Ferraz con el callejoncito ese que os digo de San Marcial. Esta es Ventura Rodríguez. Aquí está el templo de Devot ahora, ¿eh? Y quiero que os fijéis en este semicírculo que os decía, la rotondita. Aquí está, ha salido. Lo que pasa es que ha salido cortada y el ángulo no ha salido completo. Pero fijaros qué pedazo de estructuras han salido. El Palacio de Godó ha salido justo donde venía el túnel que están haciendo. El túnel de la calle Bailén que viene desde Mayor, que ya estaba hecho. Ese se supone que tenía que pasar por debajo y salir por Ferraz adelante. Como me encontré el Palacio de Godó, mala suerte. Les ha obligado, para conservarlo, a tener que excavar, bueno, primero meter como unos pilotes por debajo del palacio, sujetándolo como si fuera una parrilla, y excavar a mano por debajo para que no haya vibraciones y no lo tire. Se ha excavado a mano por debajo del palacio el túnel. Entonces el túnel ahí tiene que bajar mucho para poder salvar toda la estructura. Y cuando ya sale en Ferraz y ya por fin tienen el túnel, ¡ala!, aparece esto. Esto aparece ya dentro del túnel. Claro, yo creo que a mí me han hecho un muñeco vudú y todos los días me lo está clavando el ayuntamiento. Pero fijaros cómo son. Bueno, pues estos arcos, que ahora lo vais a ver, que son como dos semicírculos, porque una parte que no hemos podido sacar. Entonces, estas estructuras, que son muy grandes, son la cimentación de esa rotondita que os he enseñado que se veía la tapia. Sabatini, como no tenía medida este hombre, esto es una cimentación, él lo hizo para que nunca fuera visto, la verdad. Pero fijaros cómo trabajaba en sus cimientos. La tapia estaba arriba, a nivel de calle, esto estaba abajo. Bien, pues esto lo hemos desmontado, que hemos cogido a un especialista que trabaja en Egipto habitualmente, con hilo de diamante hemos ido cortando todo en trozos y lo estamos montando fuera en la calle de Ferraz. O sea que lo vais a poder ver. Bueno, ya si vais con el coche por ahí, incluso lo podéis ver. Esto es durante los trabajos de cortado y de desmontaje. ¿Veis aquí este tipo de tapias, cómo hacía Sabatini, cómo se ve? Vale. Y esto ya, para acabar, os voy a explicar el proyecto. Eso es una sección de la calle de Bailén, ¿veis?
dónde va a quedar el Palacio de Godoy y cómo se va a poder visitar. Y este es el túnel que os digo que ha habido que hacer por abajo de manera complicada y a mano. Y esto sería una maqueta de cómo se va a dejar todos los restos del Palacio de Godoy. Se le están haciendo una cobertura, con esos ya están hechos, esa especie de ballenas, funchos, para que tenga altura y la gente pueda estar en el museo visitándolo. Pero por encima, esa bóveda va a estar, como veis, arriba. Es que ahí no se entiende quizá muy bien. La bóveda que lo cubre, por encima va a estar con hierba y con ese paseo, que puedes ir en bici, puedes ir andando. Esos agujeritos que hay por el suelo son unos lucernarios que desde allí podrás ver todos los restos del palacio desde la calle andando. Pero va a quedar abovedado, entonces a ver si lo veis mejor en alguna otra. Esto es un montaje de estos que hacen, ¿vale? Esto es como va a quedar. Fijaros, aquella es la esquina actual del Palacio de Godoy. Luego, donde está el de la bicicleta, todo esto es la bóveda que cubre el Palacio de las Ruinas y el centro de interpretación. Si os fijáis por este paseíto que está más llano, podrás entrar hacia los jardines, ahí hay un acceso que es la entrada al centro de interpretación. O sea que va a estar todo cubierto, pero no se va a ver un edificio, sino que va a estar cubierto con hierba, con paseos, con los agujeros, y debajo está toda la zona del museo. Algo así se ve. ¿Veis? Y aquí arriba está el Palacio de Godoy, lo que queda ahora. Está la bicicleta y se puede pasar por encima. Esto sería por encima, ¿veis?, de las ruinas del museo. Y estos son los arcos como van a quedar ahí fuera. Van a quedar así más o menos colocados. Y con esto y un bizcocho. Aunque haya sido un poco rápido y acelerado el contextualizaros, pero yo quería que entendierais la importancia que tienen los restos. No porque, como veáis, son espectaculares, sino porque tienen importancia porque están reviviendo el Madrid que fue efectivamente la época de Godoy, y perdóname por no hablar casi de él. Yo como tengo un amigo y dice, siempre hay que hablar de tu libro. Bueno, que me ha encantado teneros aquí.